Entonces el tendón de Aquiles, bueno, es parte de la mitología griega, ¿no es cierto? Todos sabemos que Aquiles pues, fue el gran vencedor y ganador de la guerra de Troya, pero fue un semidios, ¿no es cierto? Es un semidios, ¿por qué? Porque era hijo de la diosa Tetis, y que tuvo un hijo con Pereo, que era un mortal. Entonces por eso que Aquiles era un semidios, y su mami, Tetis, en búsqueda de hacerlo inmortal, pues lo sumergió a la laguna Estigia, buscando que el hijo sea y adquiera la cualidad de Dios. Pero en ese interín, para poder meterlo dentro del agua, lo sostuvo de un pie, ¿no es cierto? Y ese es el talón que quedó entonces fuera del agua y que no logró la divinidad. Y es ahí justamente de donde Apolo, aprovechándose del punto débil, es que lo logra liquidar. Pasando ya para el tema que nos corresponde y que vamos a desarrollar, entonces el ultrasonido del tendón de Aquiles. Algunas consideraciones generales que tenemos que tener sobre la patología y la enfermedad de tendón de Aquiles. Las enfermedades y los cuadros inflamatorios del tendón de Aquiles son más frecuentes en varones que en mujeres. Existen muchos factores predisponentes, como la edad, la actividad física que tiene el paciente, algunas incluso fármacos, diversos tipos de fármacos promueven a veces el acúmulo de cristales o los cambios fibrosos en el tendón de Aquiles. También hay que tener en cuenta que el tendón de Aquiles es el tendón más grueso y más fuerte de nuestra economía. Es un potente flexor e inversión, ¿no? Nos ayuda a hacer la inversión del pie y a flexionar toda la planta del pie. Más o menos nosotros en un salto promedio tenemos que tener en cuenta que tranquilamente el tendón de Aquiles puede llegar a soportar 10 veces nuestro peso. Entonces, si una persona, por ejemplo, pesa 70 kilos en un salto promedio de unos 20 centímetros, entonces nuestro peso se puede multiplicar por 10 o hasta más en los deportistas. Esos son factores importantes que hay que tener. El diagnóstico por imágenes básicamente está dado por el ultrasonido, que no solamente nos facilita el diagnóstico, sino que también nos facilita mucho el tratamiento, ¿no? Todos los procedimientos eco-guiados son de gran ayuda y nos facilitan esto. Luego la resonancia magnética, la tomografía computada, por supuesto que también, y los rayos X también nos van a ayudar y nos van a favorecer en esto. ¿Cuáles son los factores predisponentes, digamos, para la enfermedad? El sobreuso, la sobrecarga, el sobrepeso del paciente también, ¿no es cierto? Eso es importante. Luego los traumatismos, la hiperpronación, la hiperdorsiflexión, o sea, problemas en la marcha y en la mala pisada también. Malformaciones del tobillo, de la rodilla, también, por supuesto, van a tener una incidencia en la patología de este tendón. Las malformaciones del calzado inadecuado, enfermedades sistémicas, por supuesto que sí, como las dislipidemias, enfermedades de depósito de cristales, y como ya les mencioné también algunos medicamentos como algunos diuréticos, algunos también tratamientos hipolipemiantes, algunos antibióticos que nos favorecen la formación de cristales y fibrosis en los tendones. Les pongo esta placa que vemos ya en pantalla simplemente como un ejemplo de que, bueno, si bien los rayos X todos sabemos que son de magnífica resolución para lo que es el esqueleto y las estructuras óseas, pero nosotros en una placa simple podemos ya claramente vislumbrar la patología a nivel del tendón de Aquiles. En este caso vemos unas calcificaciones a nivel de la entesis o próximas a la entesis, y a la vez también un poquito de entesofitosis, lo que nos habla entonces una patología insercional bastante clara y obvia. Todos los grandes profesores siempre nos repiten, nosotros si bien somos y vemos imágenes, vemos en una pantalla, pero antes de la pantalla nosotros tenemos que tener la clínica, y la clínica en la medicina es la reina, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de observar y ver clínicamente la mayor información que podemos tener, ectoscópicamente, directamente del paciente, o de la sintomatología, o a través de nuestra exploración y maniobras, podemos tener una idea de cuál puede ser la parte afectada del tendón mismo, la inserción, la bursa. Entonces es importante eso para orientarnos. Muy bien. Un repaso anatómico breve y sencillo. Entonces, básicamente, el tendón de Aquiles es un tendón largo, a veces puede llegar hasta 15 centímetros de longitud, y digamos su estado y buen estado de salud está a cargo justamente de la adecuada concentración de colágeno
y la acción de los fibroblastos. Entonces, cuando hay una adecuada dosis de fibroblastos y producción de colágeno y fibras, entonces vamos a tener un tendón saludable. Cuando este desequilibrio se rompe, entonces vamos a tener una alteración. También hay que recordar que el tendón de Aquiles es en la unión de tres grandes músculos, ¿no es cierto? Los gemelos y el sóleo, por eso que también se le llama al tríceps sural y su tendón de Aquiles o tendón calcáneo. La unión miotendinosa, de la distancia entre la unión miotendinosa a la inserción misma muchas veces pueden ser entre 6 y 8 centímetros. A 2 centímetros o 3 de la unión miotendinosa tenemos lo que se llama el área crítica, donde suelen ocurrir las roturas de espesor completo, entonces es una zona crítica o delgada. Otra cosa importante que nosotros tenemos que recordar es que el tendón no tiene vaina, ¿no es cierto? Solamente tenemos un paratendón, ¿no es cierto? Entonces tenemos un paratendón, que es una estructura, un complejo de colágeno y fibras que lo protegen y lo delimitan, pero no tenemos vaina sinovial, eso es importante. También hay que recordar que tenemos, bueno, los tejidos pre y post aquilianos, básicamente las dos bursas, pero también tenemos el receso preaquiliano en que tenemos el tejido graso de Käger y los tejidos, la bursa y tejidos blandos superficiales retroaquilianos, en ambos casos, ¿no es cierto? Y ampliando un poquito más, por supuesto, el hilo vascular, que normalmente se encuentra un poco más arriba de la porción media del tendón mismo. Entonces, esto es importante porque nosotros queremos con el Doppler encontrar este hilo vascular, debemos tener idea de dónde ubicarlo. Por ultrasonido, ¿cómo hacer la técnica de examen? Entonces, primero tenemos que ser siempre, y los que estamos empezando y los que queremos aprender bien, tenemos que comparar el lado sano con el lado afectado, ¿no es cierto? Luego tenemos que hacer estudios dinámicos. Estudio dinámico significa que voy a examinar al paciente en distintas posiciones, flexión, extensión, en posición neutra, quizás haciendo algunas maniobras oblicuas o de versión o inversión, nos pueden ayudar, ¿no es cierto? Básicamente las ondas que necesitamos son sondas lineales. Una sonda lineal promedio de unos 12, 16 MHz basta y sobra si tengo una 18, sobre todo para el entesis bien, pero hay que acordarnos que el tendón de Aquiles no solamente el tendón, sino todo su entorno. Entonces una sonda de muy alta resolución nos va a limitar un poco la visión en los planos profundos de la región preaquiliana. Cortes, básicamente vamos a iniciar la exploración con un corte longitudinal o axial, pero tenemos que hacer los dos cortes. Y por supuesto también tenemos software adicionales que podemos usar como el Doppler color, la elastografía y las reconstrucciones panorámicas. Pero también hay que ser conscientes que existen limitantes, ¿no es cierto? Limitantes al momento de estudiar por la misma anatomía y las curvaturas y las curvaturas y las caras laterales de la región retrocalcánea, entonces tenemos que saber rellenar bien todas esas estructuras. El dolor mismo puede ser una limitante, ¿no es cierto? La edad del paciente también, porque por ejemplo tenemos un pacientito de 4 o 5 años con dolor en la zona posterior del tobillo o en la región aquiliana, va a ser difícil examinarlo. O al revés, ¿no es cierto? O un paciente ya con una edad avanzada también, ¿no es cierto? La presencia de apósitos, férulas, que muchas veces son frecuentes en esta zona también, entonces tenemos que retirar. Y si viene un paciente con un yeso o una fijación externa, va a ser difícil. Las curvaturas propias y fisiológicas, como mencioné, tenemos que saber rellenarlas con adecuado gel. A veces las zonas cicatriciales y fibrosis también nos van a limitar, porque nos van a crear artefactos en la imagen, entonces hay que tener en cuenta eso. Y cuando tenemos lesiones o limitación con la superficie de contacto, como cualquier zona de nuestra economía, no vamos a poder. Las lesiones previas también nos van a alterar y distorsionar la anatomía, entonces va a ser un factor limitante y como sabemos todos, el ultrasonido en general va a ser siempre operador dependiente. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene el ultrasonido versus a las otras modalidades diagnósticas? Básicamente, primero es una relación médico-paciente, ¿no es cierto? Entonces, siempre el ultrasonido y todos los que hacemos ecografía sabemos que tenemos un intercambio, una relación médico-paciente directa y eso es invaluable. La resolución que obtenemos y las imágenes las vamos a ver y todas las vemos ya, yo pienso que definitivamente es más alta y de mejor calidad que la misma resonancia.
Es un estudio dinámico y comparativo, también es una gran ventaja porque, por ejemplo, los rayos X tengo que tomar los tobillos si quiero ver, igual la resonancia. Con las otras modalidades yo no puedo tener una idea clara de la vascularidad. Con la elastografía yo puedo sí valorar el grado de rigidez o cicatricial de un tendón roto. Y por supuesto también el costo es un factor importante versus la resonancia y la tomografía. Entonces, como empezamos, como les mencioné, entonces para hacer una buena evaluación del tendón de Aquiles empezamos siempre con la clínica. Acá vemos 3 pacientes con 3 situaciones distintas. Acá vemos un paciente joven, varón, ¿no? Vemos una apariencia bastante normal clínicamente de los tendones. Acá vemos una paciente mujer y vemos 2 tendones que definitivamente ya clínicamente nos llaman la atención, ¿no? Porque este es un hombre joven, probablemente deportista, esta es una mujer de un poco más de edad y miren el grosor y el espesor de estos tendones. Y acá vemos otro tendón en el que vemos una pequeña prominencia de tumoración. Entonces, clínicamente nosotros ya tenemos que empezar a hacer la evaluación. Las posiciones, básicamente, hay 3 posiciones para examinar. Cuando no es un estudio directo para tendón de Aquiles, sino un estudio de tobillo, esta es la posición que yo utilizo. Entonces, el mismo paciente con la rodilla flexionada, con el pie colocado sobre la camilla, debidamente con las medidas de higiene. Entonces, yo evalúo todo el tobillo y al final doy una mirada en corte longitudinal y transverso del tendón de Aquiles, quizás haciendo una pequeña flexión. Eso cuando es parte del examen rutinario de rodilla, de tobillo. Cuando veo alguna imagen un poco más difícil, entonces yo lo que hago, uso la segunda posición, ¿no es cierto? Que es el paciente con la pierna y el tobillo sobre la contralateral y una pequeña flexión y extensión, y entonces yo tengo mucho más alcance y mucho más facilidad para explorar la región aquiliana. Pero bueno, estas dos son las que resaltamos. La posición tercera, que es la dedicada para tendón de Aquiles, entonces volvemos a retroceder, es el paciente en decúbito dorsal, con los pies al borde de la camilla un poco sobresalidos y en posición neutra, ¿no es cierto? Esa es la posición en la que yo pongo al paciente cuando es un estudio dedicado para tendón de Aquiles. Y acá simplemente tenemos un esquema y por supuesto hacemos nuestros barridos longitudinales y de vuelta y regresamos, ¿no es cierto? Y entonces esta modalidad y esta técnica nos va a permitir ver con mucho detalle, como la primera lámina que les estoy compartiendo. Entonces vemos la cara posterior del calcáneo con la superficie, con la carilla superior, donde está el área insercional o la entesis. Vemos el tendón de Aquiles con su patrón fibrilar muy bien. Por supuesto no le vemos vaina porque no existe vainas, pero sí vemos, sobre todo en el borde anterior con mucha claridad, lo que es la estructura un poco más ecogénica, que es el paratendón. Vemos la grasa de Cajer, parte de lo que es el paquete muscular distal del sóleo y la bursa preaquiliana. En la región posterior vemos los tejidos blandos retroaquilianos, que acá adrede busca un caso en el que, porque normalmente esto no es tan grueso, pero acá vemos entonces pequeños focos líquidos y un engrosamiento heterogéneo de la región retroaquiliana. Entonces, de una sola vista y de una sola buena imagen, yo puedo obtener toda esta información con una resolución bastante elevada y yo creo con un detalle que mejora las técnicas o las modalidades paralelas. Acá un video en el que vemos entonces nuevamente un tendón de Aquiles, muy claramente su patrón fibrilar, siempre un poquito de anisotropía a nivel de la inserción, entonces tenemos que saber hacer los 2 cortes, ¿no? Y angular nuestro transductor para retirar esta anisotropía, la superficie del calcáneo, la entesis. Hay que acordarnos que la entesis del tendón de Aquiles es la entesis, la inserción más grande que también tenemos en nuestra economía. Entonces es importante esto y por eso que, por ejemplo, para nuestros colegas reumatólogos es un punto de análisis muy importante para distintas patologías como la espondilitis y otras enfermedades. La bursa preaquiliana, que en este caso, bueno, normalmente debe ser así, casi no se ve, y los tejidos que acá nuevamente busca un caso en el que se ven un poquito de distensión de los vasos y tejidos retroaquilianos que tienen de carácter inflamado. Acá otro caso, no solamente entonces podemos ver en el modo B, el Doppler color nos puede ayudar a ver que entonces en toda esta irregularidad ósea con erosiones y entesofitos, en esta entesitis, por decirlo así, entonces el grado de inflamación que viene agregado o un factor más a través del Doppler color. Entonces,
nosotros la zona de anatomía en la que debemos reparar con el tendón de Aquiles, primero las superficies siempre deben ser regulares, generalmente tendiendo a ser paralelos, quizás ligeramente cóncavos, muy levemente cóncavos. El hecho que yo vea las superficies convexas ya me debe dar o hacer sospechar de que estamos ante un aumento de volumen. El aspecto fibrilar debe ser homogéneo, ¿no? En el corte longitudinal, en el corte transverso, por supuesto, debemos tener el típico patrón también puntiforme, ¿no es cierto? En el longitudinal debe tener un patrón tubular y en el corte axial un corte, nos debe dar una imagen ovoide, homogénea, de bordes bien definidos. Y recordar siempre no debe haber fascia, ¿no es cierto? La entesis también debemos evaluar y siempre se presenta como una línea hipoecogénica adyacente a la superficie de inserción. No olvidarnos entonces de las bursas anterior, la posterior. Generalmente ninguna de las dos debe ser visible y la anterior quizás muy tenuemente visible con algo líquido. El hilo vascular, acordarnos que está en el tercio superior o de la mitad para arriba de la longitud del tendón, ¿no es cierto? El paratendón es generalmente isoecogénico al tejido graso de Hoffa. Importante esto. No olvidarnos de los tejidos pre y post y también de las superficies óseas de la cara posterior de la tibia y sobre todo del astrágalo. Acá he puesto unos ejemplos, por ejemplo, este es un tendón de Aquiles de un niño que todavía tiene el cartílago de crecimiento del calcáneo, ¿no es cierto? Vemos también en las zonas metafisiarias en el borde posterior de la tibia, el astrágalo todavía tiene su cara posterior cartilaginosa y el tendón de Aquiles lo vemos con mucha claridad. Acá estamos hablando prácticamente de un estudio probablemente que no tenga más de 2 centímetros, 1,5 centímetros de profundidad, pero ya, esa es la resolución que nos da el ultrasonido. Acá esto es un bebé más pequeño todavía, ¿no es cierto? Este es un bebé que tiene menos de 1 año, entonces miren con qué claridad vemos el patrón fibrilar, la entesis, la carilla articular con su cartílago de crecimiento. Entonces, esa es la resolución que nos da el ultrasonido para el tendón de Aquiles y en general para los tendones. Entonces, yo creo que difícilmente otras modalidades la tienen que ver. Otro caso de es un bebé, me parece que de unos 4 meses. Y ahora ustedes me dirán, ¿y qué hace? Iban mirando tendones de Aquiles en los niños recién nacidos. Miren ahí los cartílagos de crecimiento, ¿no es cierto? El astrágalo, la porción distal de la tibia todavía no tiene la zona metafisial calcificación. Es que ese es parte de un trabajo que justamente también hice sobre las variantes de la iniciación de tendón de Aquiles, pero esas pongo las imágenes para que veamos la resolución y la calidad. No hay otra modalidad diagnóstica que no permita. Entonces, empezamos los cortes o la evaluación con un corte transverso que a través de toda la extensión y nos va a dar la imagen, entonces, como le digo, ovoide, ¿no es cierto? Generalmente ovoide, acá ya no está tan ovoide, está un poquito disminuido de ecogenicidad, porque obviamente estamos barriendo un tendón un poco patológico, el patrón puntiforme ya no lo vemos tan claro y está ligeramente rondeado. Acá ya vemos otro corte transverso en el que vemos ya mayor alteración, ¿no es cierto? Estamos haciendo barridos transversos. Y en esta imagen vemos el tendón, el paratendón un poco heterogéneo y por supuesto vemos acá los dos cortes longitudinal y transverso en el que vemos la hiperemia en un proceso inflamatorio. Para seguir con la zona anatomía, entonces vemos la porción inferior del tendón, la bursa preaquiliana, el tejido de Käger, que es siempre importante valorar, porque muchas veces eso nos pasa. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a veces el problema no está en el tendón, sino también tenemos una inflamación de este tejido, ¿no? Sobre todo en determinadas circunstancias, deportistas de alto rendimiento, personas que han tenido un sobreuso, sobreesfuerzo, pueden tener una hiperemia a este nivel. Entonces es importante valorar eso. Y acá, por ejemplo, yo les pongo un caso interesante, ¿no es cierto? Miren, entonces vemos el tendón de Aquiles un poquito inflamado, efectivamente, ¿no es cierto? Un poquito grueso, con alteración del patrón fibrilar, los bordes irregulares están. Pero este es un paciente que tenía un dolor demasiado exquisito, casi no podía caminar ni ponerse los zapatos. Y en este caso, ¿qué le llama la atención? Miren el espacio preaquiliano, completamente reducido porque tenemos, por supuesto, el borde posterior del astrágalo, sobre todo, muy prominente, ¿no? Entonces, en el caso de ostribunum, ¿no es cierto?
A nivel ya de la patología, entonces básicamente vamos a tener lesiones focales, lesiones nodulares, alteración a nivel de los bordes del tendón, alteraciones de volumen, patología en la entesis o inserción, alteraciones en la unión miotendinosa y no olvidarnos de los tejidos adyacentes, del receso preaquiliano, retroaquiliano. Siempre entonces evaluar todo eso, ¿no es cierto? Las lesiones a nivel focal, de tipo focal, tenemos lesiones nodulares cálcicas o quísticas. Son las tres más comunes. Entonces acá tenemos una vista longitudinal en el que vemos un tendón de Aquiles, como les mencioné. Las superficies ya no están ligeramente cóncavas, ya son convexas. Entonces nos habla de definitivamente un aumento de volumen ya regular. El patrón fibrilar está alterado, ¿no es cierto? Y vemos una imagen pseudonodular. Y no solamente la imagen pseudonodular, sino vemos una hiperemia abarcada. Entonces es importante. Acá vemos otra lesión parecida, ¿no? Entonces vemos parcialmente se conserva la estructura o la arquitectura normal, pero vemos una lesión focal nodular, ¿no es cierto? Sólida, homogénea, de tipo inflamatorio. Las calcificaciones generalmente de tipo cicatricial son muy frecuentes. Esto por la microrotura, el microtrauma persistente, o también a veces antes, de acuerdo a los hilos y los tipos de sutura que utilizamos. Entonces, eran imágenes, y son imágenes todavía muy frecuentes de ver, calcificaciones gruesas, intrasubstancia. Pero también tenemos lesiones quísticas, degenerativas. Entonces, nosotros tenemos que saber valorar esto, porque es distinto a ver una calcificación intratendínea en la que, digamos, ya sabemos la naturaleza, pero una degeneración quística, entonces tenemos que tratar problemas metabólicos en nuestro paciente sí o sí. Y hablar con el médico tratante. Acá vemos, bueno, las calcificaciones nuevamente. Muy bien. Sí se me escucha correctamente, ¿sí? Sí, doctor, lo escuchamos. Muy bien. Entonces acá nuevamente otras calcificaciones gruesas con alteración, por supuesto, del volumen. Las lesiones focales pueden ser muy pequeñas, ¿no es cierto? Entonces acá miren, entonces hemos puesto una pequeña lesión focal que compromete al mismo tendón con alteración del patrón fibrilar, el aumento de volumen. Acá simplemente he puesto para que ustedes tengan una idea la diferencia de volumen, el tendón no afectado con el tendón afectado, ¿no es cierto? Y la misma lesión focal, ya acá el video. Entonces en el que vemos que esta lesión es de tipo, es una lesión pseudonodular que está formada como una reacción al cuerpo extraño. Esta es una sutura que el paciente estaba teniendo y que no logró, o mejor dicho, no logró, ¿no? Sino que el cuerpo la estaba empezando a eliminar y estaba casi a nivel de la piel. Acá tres casos, nuevamente, ¿no? Entonces unas formaciones focales, lesiones focales pseudonodulares. Acá se nos montó la imagen. Bueno, pero algo se logra vislumbrar en el video, en el corte longitudinal, en el corte axial. Perfecto. Acá igualmente, a veces las lesiones focales no son tan grandes, entonces por eso es importante hacer un barrido parejo de los dos ejes. Acá vemos un tendón en el que ya no vamos a fijar las lesiones focales, sino en cómo se altera el volumen en el tendón. Entonces tenemos claramente, miren, la superficie irregular, más o menos convexas, una notoria alteración del patrón fibrilar, inclusive yo me atrevería a decir pequeñas imágenes o colecciones laminares, una bursa con incremento de líquido, alteración en el tejido preaquiliano. Entonces toda la patología manifiesta. Entonces un tendón engrosado, yo diría moderadamente, ¿no? De tipo inflamatorio crónico. Acá, digamos, las alteraciones ya no son, digamos, las superficies están alteradas, pero los bordes, tanto la pared anterior y el borde posterior, los vemos convexos. La bursa también con presencia de líquido. Miren acá, los tejidos retroaquilianos no están engrosados como en los casos que les puse, y el tejido de Cajer y el paratendón sí lo tenemos inflamado, ¿no es cierto? Entonces es importante cuando uno hace la valoración, no solamente se trata de decir un engrosamiento de aspecto inflamatorio del tendón de Aquiles, sino dar la receta completa.
Acá entonces también vemos otra alteración del volumen, en el que vemos la inserción con un pequeño entesofito, alteración del patrón fibrilar y una imagen en cono, en que estamos viendo ya una patología insercional. Acá vemos dos tendones, ¿no? Uno inflamado con una tendinosis crónica y otro tremendamente engrosado de tipo cicatricial, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque esto es lo que se le llama el signo del cono, ¿no es cierto? El cono de lo embudo. Entonces, es un tendón de Aquiles demasiado engrosado en la base por factores cicatriciales. Muy bien, acá. Entonces, miren, este es un caso también bastante interesante. Tenemos dos tendones de Aquiles, el derecho que no presenta mayor alteración o cambios en su aspecto, pero acá ya estamos evaluando lesiones metabólicas. Y miren el otro. Vemos la superficie posterior, por supuesto, imágenes de aspecto cálcico que lo comprometen ampliamente, y el borde posterior por las mismas calcificaciones no lo vemos. Entonces, esto es importante ver porque acá estamos entonces en una enfermedad, ¿no? De depósito por cristales, y entonces acá yo hago un poquito cambio de preseteo, un poquito de la frecuencia, y entonces podemos tener una idea más clara de cómo está alterándose el tendón de Aquiles por una enfermedad metabólica. Esto no es rotura, hay que tener cuidado aquí y hay que evaluar, esto es simplemente una anisotropía, ¿no es cierto? Y también por el efecto del calcio que está allí. Este es otro caso, miren, un tendón. Vemos el calcáneo, miren el espesor, y este es un tendón prácticamente cilíndrico, un espesor, 17 milímetros de espesor, bastante engrosado, se perdió completamente el patrón fibrilar, no tiene, sin embargo, lesiones focales. Este es un caso, estos dos no son del mismo paciente, pero son el mismo caso, que son la xantomatosis, ¿no? La infiltración grasa y degeneración lipídica del tendón de Aquiles y de los tendones por esta enfermedad. Entonces, un típico tendón en cilindro se le llama, ¿no? A esta xantomatosis se le hizo por supuesto, un estudio con elastografía, y vemos que, por ejemplo, la rigidez o el nivel de rigidez de este tendón es más o menos 124 kilopascales. En promedio, una elastografía bien tomada, un tendón de Aquiles sano, estaba entre los 150 y 170 kilopascales. Quiere decir que esos cambios en su arquitectura y esa infiltración grasa, por supuesto, le están quitando sus capacidades de rigidez al tendón. Acá entonces estamos también en una vista del tendón de Aquiles. Y acá, este es otro caso también, pero de una de las dos pacientes que le mostré anteriormente, pero ya no es desde la hija. 30 años menor que la madre, sin embargo, ya está empezando a presentar, miren, las infiltraciones nodulares. Entonces, acá, por ejemplo, claro, si yo hago solamente el estudio, veo, pues esto es una hipertrofia tendínea, ¿no es cierto?, del tendón de Aquiles. En el otro está casi sano. Pero no, esta es una paciente que no tiene ninguna sintomatología, pero tiene la mamá con un cuadro de xantomatosis. Entonces a mí se me ocurrió revisar a la hija y también ya estaba haciendo, bueno, acá estamos hablando de tendón de Aquiles, pero ambas presentaban a nivel de los tendón del cuádriceps, ligamento patelar y también tendón del tríceps. La evaluación de las roturas de mucha utilidad, básicamente más yo creo que es para la rotura parcial, porque la rotura completa ya pues el traumatólogo lo hizo en su consultorio, ¿no es cierto? Entonces eso es clínicamente es muy sencilla. Entonces para la rotura parcial es importante decir a qué nivel se rompió a nivel de la unión miotendinosa, en la porción media, a nivel insercional, importante. ¿Cuál es el borde afectado? El borde anterior, posterior, la cara medial, la cara lateral. Toda esa es información muy importante para el médico. O también lesiones intrasubstancia. Y el dato importante para el ortopedista es si es mayor o no el 50%, porque eso, de acuerdo a su evaluación clínica, lo va a hacer dirimir entre una actitud quirúrgica o no. Entonces acá miren, vemos un caso bonito de una lesión parcial, ¿no es cierto? Los dos planos, entonces más o menos el 50%. Acá vemos el eje largo, el eje corto, y entonces vemos muy clara la lesión, la delimitamos, cuánto compromete, las medidas, y se las alcanzamos al médico tratante. Es una lesión en la cara anterior, muy cerca de la inserción, ¿no es cierto? Una lesión pequeñita en el borde anterior. Acá vemos otra alteración
en el que, por ejemplo, si nos guiamos solamente por un eje, aparentemente es de espesor completo, ¿no es cierto? Pero cuando vemos el corte transverso, vemos que no, que simplemente le estamos dando el corte en la zona donde, claro, aparentemente es de espesor completo, pero no. En el corte axial vemos que solamente son regiones. Este es otro ejemplo de una rotura parcial longitudinal. Vemos el tendón engrosado, se nota con bastante claridad la lesión. En el corte, bueno, longitudinal, en corte axial, se confirmó el tipo de lesión con la resonancia. Acá vemos entonces ya un caso de rotura completa, ¿no es cierto? Entonces acá vemos el calcáneo, el tendón, pero con un coto proximal, ausencia de tendón y casi prácticamente en la unión miotendinosa. Entonces vemos, y es importante decir la distancia de los dos cotos, de los dos extremos, ¿no es cierto? También darle el engay, bueno, como les mencioné, bueno, acá ya vemos un caso ya más, más clásico. Ellos, esta evaluación la hacen clínicamente, ¿no es cierto? El ortopedista. Entonces, en realidad, nos piden la ecografía solamente para que la compañía de seguros dé el trámite de la operación, pero ellos ya, el diagnóstico de una rotura completa de tendón de Aquiles es clínico, básicamente, ¿no es cierto? Ellos ya ponen el dedo en la zona de la rotura, ya todos los signos clínicos son evidentes. Acá también importante, a veces ocurre esto, ¿no es cierto? Que es una rotura prácticamente de espesor completo, pero miren, quedan pequeños remanentes en los costados. Esa información igual ya es más del 70%, igual el tratamiento y el manejo quirúrgico no va a variar. Como les mencioné, la entesis y la inserción del tendón de Aquiles es la entesis más grande que tenemos. Entonces, es importante. Entonces, nosotros a nivel de la entesis tenemos que valorar cómo llega el tendón en su patrón fibrilar, en el volumen, si tiene lesiones focales o no, cómo está la superficie ósea o la superficie de entesis, si es regular, si tiene erosiones, no tiene erosiones, si tiene entesofitos. Y tenemos que agregar, por supuesto, la vascularidad. ¿No es cierto? En este caso, miren, una aparente patología insercional con entesofitosis, pero miren el grado de inserción. Estos pacientes muchas veces no toleran el zapato. Y uno en imágenes aparentemente no está tan llamativo, ¿no es cierto? Otra patología insercional, pero que no solamente está incrementado el volumen, vemos alteración del patrón fibrilar, vemos la hiperemia, pero también vemos notorio engrosamiento de los tejidos blandos retroaquilianos. Esta es una típica inserción que en una clasificación que yo he hecho le denomino inserción baja de tendón de Aquiles, y esta es una de las típicas manifestaciones de una inserción baja de tendón de Aquiles. Acá vemos, entonces, este era un caso bilateral. Vemos, entonces, por supuesto, el rayos X y las plaquitas nos dan gran orientación, ¿no es cierto? Pero obviamente el ultrasonido nos complementa mucho. Entonces, como les dije, ya a nivel insercional, el rayos X nos ayuda mucho. Acá, por ejemplo, vemos también, entonces, una superficie de inserción irregular con entesofitos o calcificaciones en el de la entesis. Por supuesto, también vemos el espolón. Entonces, acá se están corriendo, acá, pero con ecografía no solamente vemos la superficie y la entesis, sino muy claramente las alteraciones en los tejidos blandos, post y preaquilianos, sino en el mismo patrón fibrilar. Acá una gruesa calcificación a nivel de la inserción, ¿no? Entonces acá podemos ya ver el video corriendo, igual abajo. Entonces, estas calificaciones son importantes porque todos sabemos que son factores predisponentes para las roturas, aparte del dolor y la incomodidad que crea para el paciente. Y el manejo es distinto de acuerdo a la escuela y al ortopedista que ve el caso, ¿no? Pero muchas veces esto termina en una cirugía. Acá, entonces vemos, entonces también sobrepuesto al caso anterior, entonces vemos la plaquita y la entesis, vemos la hiperemia que nos puede ver. Y entonces no es el mismo paciente, pero entonces el ultrasonido acá simplemente lo he rotado para hacerlo más interesante, ¿no es cierto? La entesis y la inflamación crónica y precoz, pacientes a veces que no tienen 30 años y están con una entesitis así, un gran marcador para espondiloartropatías, ¿no? Los esquemas, bueno, la rotura a nivel de la unión miotendinosa, importante, a veces todo el tendón está, que lo vemos bien, pero no se nos va. Las roturas a nivel miotendinoso
por lo menos en la casuística que yo tengo, son más de tipo parcial que completo. Entonces es importante siempre nuestro barrido transverso que vayamos a todo el tercio inferior de la pierna, porque a veces ahí están, y si no también, ya sabemos que a veces uno de los grandes que se ocultan tras una aparente rotura de tendón de Aquiles es el plantar delgado. Claro que la clínica es completamente distinta, ¿no es cierto?, entre una rotura de tendón de Aquiles y una rotura de plantar delgado. Las lesiones tumorales también, ¿no? No es raro nosotros que recibamos una orden de un colega que nos viese tumoración en región aquiliana, y esa es más o menos la imagen que solemos ver. En la gran mayoría de casos vemos que felizmente la tumoración en sí no es del tendón mismo, sino son tumoraciones de tipo tofo, ¿no? Tofos gotosos o bursitis cálcicas, ¿no? Entonces estas tumoraciones en la gran mayoría de veces no son. Y si no son tofos, son lesiones lipomatosas que se sobreagregan. Acá, por ejemplo, claro, uno no logra distinguir con claridad si pertenece o no pertenece al tendón de Aquiles. Pero nosotros por eso tenemos que hacer los cambios de frecuencia para poder ver bien. Acá en esta otra toma, si lo vemos con más claridad, entonces que el tofo no compromete, es un tofo distal, no compromete al tendón, simplemente un tofo retroaquiliano. Igual acá, entonces vemos otro tofo, entonces tratamos de ver en la medida de lo posible si cuánto altera o no altera, pero entonces con el transductor lineal estamos limitados, pero miren, uno tiene que echarle mano a todo lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces yo cambié del transductor lineal, cambié al transductor convexo, simplemente le hice unos pequeños acomodos, porque acá ya lo que me interesaba es ver si es que la lesión compromete o no, pero de paso también vi algo que con el transductor lineal no podía ver, que era una notoria inflamación de la bursa preaquiliana y tejidos blandos del receso preaquiliano. Más lesiones, a veces también, claro, si bien la mayoría de lesiones son de la bursa, pero también, por supuesto, el tendón también presenta lesiones, como les he mencionado, lesiones nodulares y focales, que puede ser de tipo, generalmente, degeneraciones lipomatosas, como es en este caso, ¿no es cierto?, focalizadas. Entonces vemos el tendón con una notoria pérdida del patrón fibrilar, los bordes irregulares y la infiltración focalizada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si es una tumoración del mismo tendón, no de tipo felizmente infiltrativos o digamos, maligno, pero que ya altera toda la arquitectura y nos causa, por supuesto, esta impresión clínicamente. El receso preaquiliano, como vemos acá en el esquema, entonces, ¿qué tenemos que hablar? El paratendón, la bursa preaquiliana, el tejido graso de Käger, también los tendones flexores. No olvidarnos del famoso ostrígono, porque no han sido pocos los casos en el que el paciente ha sido referido para descartar patología o enfermedad del tendón de Aquiles, y es patología de ostrígono, porque también nos da un dolor muy parecido. Y por supuesto la presencia de quistes sinoviales que ocupan espacio y perturban el trabajo normal, entonces también nos van a ver. Acá, este es un caso parecido al que, no sé por qué se nos están aumentando las imágenes, vamos a ver si se regresa, si salen las dos juntas. Entonces vemos un tendón nuevamente un poquito inflamado, un poquito grueso, pero miren la diferencia entre los dos recesos. El receso preaquiliano de este paciente, que es más normal, y acá casi no hay receso preaquiliano. Y nuevamente, ¿no?, un borde posterior del calcáneo. Claro, el ostrígono como tal nosotros en ultrasonido no lo vemos, pero acá vemos un hueso debajo de la tibia prominente y que causa factores de conflicto y estrés, porque si ustedes ven, justo a la zona de mayor alteración, ecogenicidad y los focos líquidos están en este nivel de conflicto. Incluso me atrevería a decir que de repente hasta alguna lesión probablemente esté causando el mismo tendón. Entonces es importante, siempre que vemos, como le digo, el receso preaquiliano, también fijarnos en las superficies óseas. Acá vemos ya un caso de una bursitis más severa, ¿no es cierto?, una bursitis mucho más severa, mucho más llamativa. Esto da, increíblemente, a veces puede dar mucha sintomatología o a veces no da mucha, porque en muchas colagenopatías los pacientes tienen enfermedad de la bursa, no son bursas prominentes, gruesas, vascularizadas, pero la sintomatología no es tanta. Entonces acá, miren, acá una colección grande en la región paratendínea, entonces es importante, con un notorio incremento de la vascularidad. Acá, no sé qué ha pasado acá, que se me han cruzado las imágenes,
Pero bueno, en esta imagen vamos a corregir rápidamente esto para que podamos entenderlas. Vamos a correr esto a donde debe estar, ya. Entonces, continuamos. Entonces, lo que les comentaba, hay estructuras que a veces se inflaman y que no son el tendón de Aquiles, pero nos producen dolor en el retropié o en la región aquiliana. Entonces, este es un caso que les estaba mostrando. Entonces, acá vemos el tendón de Aquiles. Yo diría, acá no tiene mayor problema. Pero este es un paciente que tenía dolor en la región. El tejido graso está obviamente inflamado, pero acá vemos, miren, un tendoncito ya grueso, ¿no es cierto? Entonces, y acá vemos justamente el lecho óseo del flexor largo del hallux. Entonces, una severa tenosinovitis del flexor largo del hallux. Entonces, acá la causa de dolor no es el tendón de Aquiles, sino el flexor largo del hallux, pero tenemos que saber evaluarlo. Entonces, cuando me piden una evaluación, no solamente contentarme con ver esto, tengo que ver lo más que puedo en el fondo. Bueno, en este otro video ponemos simplemente la hiperemia a nivel de los tejidos y la bursa. Acá, el receso preaquiliano, nuevamente los tejidos blandos inflamados, la bursa, el tendón de Aquiles, miren el paratendón cómo se nos puede variar. Y lo que les digo, ¿no? A veces, miren, tenemos un tendón que no tiene mayor alteración en el aspecto ecográfico. El tejido, yo diría que está bastante de aspecto normal, pero tenemos un quiste sinovial, ¿no? Entonces también hay que informarlo porque muchas veces por ahí está la causa de dolor. Perfecto, entonces nosotros ya los tejidos blandos retroaquilianos vamos a hablar, por supuesto, lo primero que tenemos que buscar es la bursa, pero también tenemos que ver la fascia misma del tendón de Aquiles, el tejido subcutáneo y a veces lesiones a nivel de la misma piel, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, para ir viendo algunos ejemplos y a ir terminando, entonces vemos el calcáneo, por supuesto el tendón de Aquiles está alterado, pero este tejido está sumamente engrosado, heterogéneo, la bursa gruesa con incremento líquido, entonces, y por supuesto es un tejido bastante hiperémico, ¿no es cierto? Entonces, una severa inflamación crónica de los tejidos superficiales blandos retroaquilianos. Muy bien, entonces esta creo que es la imagen que les puse inicialmente, en la que podemos ver con mucha claridad y el grado de detalle en toda esta región que nos brinda el razoneo diagnóstico. Acá vemos entonces una inflamación, vemos el tendón de Aquiles, un poco inflamado, alterado el patrón fibrilar, inflamación de los tejidos pre y post, y por supuesto bastante vascularizados. El grado de vascularidad nos indica que por supuesto los tejidos retroaquilianos están más afectados. El tendón de Aquiles postquirúrgico es de mucha utilidad, ¿no es cierto? Pero también hay que tener algunas consideraciones. Yo recomiendo no hacer una ecografía por lo menos con 60 días después de la operación. ¿Por qué? Porque para el paciente es muy frustrante, porque el paciente tiene 2 o 3 meses de operado y pues él cree que su tendón está a 0 kilómetros y la verdad todos sabemos que los tendones de Aquiles postquirúrgicos quedan pues bastante, con los cambios postquirúrgicos y de aspecto cicatricial son bastante grotescos, ¿no es cierto? Entonces el paciente cuando ve su tendón y uno le explica, sale muy demoralizado y si el médico entiende un poco de ecografía también. Entonces, y esa es simplemente es la historia natural, no se va a cambiar eso. Pero entonces, vamos a tener, por eso yo recomiendo no hacerlo antes de los 60 días o 90 días en el que ya estamos empezando a tener una recuperación más o menos de la región, del cambio y también, por supuesto, también de ser dinámicos para ver este tendoncito cuánto avanza o no. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a ver en los tendones posoperados? La hipertrofia cicatricial, por supuesto, patrón pseudonodulares, bordes irregulares, pérdida de los bordes y las superficies, y muchas veces logramos ver incluso las suturas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una reconstrucción de un típico tendón de Aquiles postquirúrgico ya de larga data. Este es un paciente que tenía más de 3 años, unos minutitos.
de operado, entonces está solamente una evaluación constante del paciente. Este ya es un tendón posoperado más reciente, me parece que tenía 6 meses, entonces, como les digo, tenemos esos cambios, ¿no? Acá miren, un tendón de Aquiles, esta calcificación es puntiforme y esto siempre hay que preguntar al paciente y generalmente corresponden a suturas, cuando, ¿no? La elastografía también nos va a ayudar en la evaluación postquirúrgica. Entonces, miren, acá este es un paciente ya operado también, me parece que tiene como 18 meses posoperado, y entonces miren, los cambios fibrosos nos han elevado el valor más o menos de 150 o 170 y casi a los 200 kilopascales. Entonces eso es importante, ¿no es cierto? Acá vimos un tendón engrosado, los bordes irregulares, también inflamación de los tejidos blandos y el paratendón adyacente. El Doppler, por supuesto, nos lo confirma. Pero también nosotros podemos hacer la evaluación, por supuesto, con elastografía. Y miren cómo los cambios degenerativos inflamatorios en el tendón pueden alterar tanto su consistencia. Por eso que estos tendones, por supuesto, están mucho más propensos a una rotura en un momento de sobrecarga o sobreestrés. Este es el tendón contralateral del mismo paciente. Entonces miramos, por supuesto, también está engrosado, pero no al grado anterior, y por supuesto su valor a nivel de elastografía es más cercano a lo normal, ¿no es cierto? 110 kilopascales versus 67 en la otra. Para ir finalizando, entonces, yo en un estudio que hice, entonces he desarrollado también la clasificación de variantes en la inserción o en tesis del tendón de Aquiles. Básicamente son 5, que esto va seguido justamente de acuerdo a su presentación y la morfología y la patología que presenta, que es un tendón de Aquiles con una superficie de inserción con una inclinación normal o fisiológica. Acá la inserción es baja, que es el segundo tipo más común de presentación. La inserción en grada, que ustedes muchas veces la deben haber visto de forma muy, muy frecuente también y se ve muy clara en los rayos X, y que les he puesto ahora algunos casos, no sé si recuerdan. La inserción alta, que es la inserción, yo creo, la menos fisiológica, la que trae peores secuelas a nivel insercional y entesitis. Y luego también tenemos una inserción un poco más rara, pero que se ve que es una inserción amplia, que el tendón está inserto en toda la cara posterior del tendón. Muchas gracias, mis estimados colegas. No sé si tendrán alguna pregunta. Quedo a su disposición. Agradezco al doctor Nelson, a Wilson y a toda la directiva de la Sociedad Guatemalteca, a mi gran amigo y estimado profesor, el doctor Armando Zamora, y a todos ustedes un fuerte abrazo. Quedo atento para cualquier comentario. Muchísimas gracias, doctor Iván Quiroz. Ha sido una noche fantástica, muy ilustrativa su presentación. Hay desde ya muchas felicitaciones y muchos saludos de agradecimiento por su conferencia. Y sí, en efecto, hay varias preguntas que vamos a empezar a hacer lectura en un momentito. Ok. Empezamos entonces con las preguntas, doctor. En su experiencia, ¿con qué frecuencia ve los quistes sinoviales a ese nivel? Justo esta pregunta surgió cuando estaba hablando de los quistes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches para el colega. Los quistes sinoviales son relativamente frecuentes, ¿no es cierto? O sea, no es que los vemos todas las semanas, pero están presentes. Ahora, la incidencia en número, yo le diría que la verdad no la tengo, pero lo que sí tenemos que ser muy conscientes es que hay de 3 tipos de quistes que aparecen en la parte posterior. Los artrosinoviales, que son los más frecuentes y generalmente son dependientes de la articulación tibio-astragalina, pero también dependen de la inferior, astragalina inferior.
pero también existen los quistes sinoviales peritendíneos. Entonces, sobre todo en la cara medial, a nivel del túnel tarsiano, también suelen aparecer. Entonces, son muy frecuentes y es importante que cuando yo evalúo tendón de Aquiles, vea las dos caras laterales. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Doctor Quiroz, con su clasificación, ¿podría tener una orientación en el grado de abulsión de un tendón de Aquiles? Por supuesto que sí, pero obviamente no hay que confundir en la entesis, porque miren, o sea, justamente las abulsiones ocurren en las dos, no sé si están viendo pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve su pantalla en este momento. Entonces acá miren, para nuevamente ir, miren, las dos inserciones que causan abulsión son estas dos. La engrada, ¿por qué? Porque si ustedes ven acá la acción de fuerzas es prácticamente en contra. La que tira con la superficie ósea. Entonces, generalmente cuando uno ve una inserción de este tipo, ahí ve la abulsión. Perfecto. Doctor Rafael Muñoz pregunta, ¿cuál es su experiencia en espondiloartritis, antiguamente espondiloartropatías? Muy interesante, muy Ya que es interesante. un grano blanco, especialmente por entesis y de sinesmofitis. Así es. Una Miren, pista útil para el diagnóstico de este la, tipo de enfermedades. por supuesto, nosotros, por ejemplo, con el grupo de reumatólogos que trabajamos, por eso les mencionaba, la entesitis del tendón de Aquiles es la más grande, la más amplia y la más importante, y es uno de los primeros marcadores para el, para espondiloartropatías. Pero nosotros, a través del ultrasonido, tenemos el protocolo de marcadores de espondiloartropatías, que entonces evaluamos la entesis del tríceps, ¿no es cierto?, del tendón del tríceps, del extensor, de los manubrios extensores, tendón rotuliano, tendón del cuádriceps y Aquiles. Esas 5 entesis las evaluamos, tenemos una tablita y desarrollamos, y va muy bien para la detección precoz de espondiloartropatías. Mucho más precoz que las manifestaciones radiológicas y por resonancia a nivel de sacroiliacas. Perfecto. Desde Ecuador, doctor Cristian Segura tiene varias preguntas. Dice, primera pregunta es sobre el plantar delgado, ¿cómo lo apreciamos ecográficamente? Segunda pregunta es, ¿qué tan frecuente es la enfermedad de Haglund? ¿Qué hallazgos ecográficos son más sensibles y específicos? Tercera pregunta es si ha diagnosticado rotura de tendón de Aquiles bilateral y si ha encontrado relación con enfermedad metabólica. Primera, plantar delgado. Segunda, Haglund. Y segunda, ruptura bilateral. Tercera, bilateral. Perfecto. Miren, claro, ese es el plantar delgado, todos sabemos que es un tendón sumamente fino, corre paralelo y generalmente nosotros lo vamos a tener con lesión al generalmente no ocurre en simultáneo, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo signo de rotura y lesión y el tendón está indemne, entonces yo simplemente hago el barrido paralelo y ubico el punto. Pero todos sabemos también que el plantar delgado es muy difícil, o sea, se rompe más a nivel de la altura miotendinosa, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la rotura es más alta. Entonces, cuando tenemos la sospecha, subimos un poco más a través de la pierna. La segunda pregunta sobre la deformación de Haglund, ¿no es cierto? La deformación de Haglund, ahorita no tengo el número exacto, pero me parece que se presenta en algo menos del 7 o 10% de la casuística, la malformación, y viene acompañada con toda la inflamación adyacente a tejidos blandos preaquilianos. Perfecto. Y la tercera es la ruptura bilateral. La rotura bilateral. Relación con enfermedad metabólica. Ah, sí, por supuesto, pero acuérdense que básicamente son 3 las enfermedades metabólicas, ¿no?, que afectan al tendón de Aquiles, las dislipidemias, las enfermedades de depósito de cristales y también las ocasionadas por fármacos. Entonces, los tendones de Aquiles se rompen los dos, pero muy rara vez simultáneamente. Entonces, Saludos a la doctora Tatiana de Florán y el doctor Enrique Mainero pregunta si usa Doppler en todos los casos. no, el Doppler lo uso solamente cuando veo patología, ¿ya? Solamente cuando veo alteración. Un tendón de Aquiles, todo está normal, yo no pongo el Doppler. Muy bien. Luego aquí encuentro múltiples felicitaciones, doctora Luz Marina Restrepo, doctor Víctor Naula,
Jorge Ranilla, Lilian Briceño, Roxanda Pocón, David Rocha le mandan saludos y gracias por compartir su experiencia. Ok. Jorge Luis Ranilla pregunta, ¿cuándo decide aplicar elastografía? Bueno, sí se me escucha, ¿no? Ahora La sí. elastografía en músculo esquelético es básicamente para evaluar, no digamos hacer diagnósticos, sino para evaluar ¿cómo se llama? El grado, digamos, posible de recuperación o regeneración. Entonces yo, en un tendón que está muy engrosado, que está demasiado hinchado, le pongo elastografía para valorar. Si es digamos, un incremento de volumen menor del 40-50%, no le pongo elastografía. Si yo sospecho que es una enfermedad metabólica, de todas maneras le pongo elastografía. Y lo que sí me es de mucha utilidad en tendón de Aquiles es para el tendón postoperado. Todo tendón postoperado, después de 90 días, empiezo a hacerle secuenciadamente la medición con elastografía para ver cómo va subiendo de acuerdo a la terapia su nivel de rigidez. Acuérdense que una cosa es grosor y dureza y otra cosa es digamos, la consistencia. El tendón de Aquiles sano es duro y consistente y a la vez elástico. El tendón operado es grueso y es fibroso, pero no es elástico. Entonces, y eso se ve con la elastografía. Excelente. La doctora Eda Chávez le indica que bellas imágenes. Doctora May Ponce también le agradece compartir su experiencia y muchas felicitaciones. Gracias a Doctora todos María ustedes. Ninochka Quijada le manda saludos también. Muchos saludos para mi gran amiga, la doctora María Ninochka. Un fuerte Martín abrazo Guevara para desde Nicaragua también agradecido. Ok, tengo otra pregunta aquí. Doctor Víctor Nabla pregunta, ¿relación del tendón de Aquiles con quinolonas? ¿Las Ahí ha visto? está, por supuesto. Las quinolonas son uno de los medicamentos que más causan las calcificaciones intratendinas. Por eso, no solamente obviamente a nivel del tendón de Aquiles, por eso que se tiene que hacer pacientes, sobre todo mujeres sometidas a tratamiento crónico con quinolonas, se tiene que hacer evaluación del tendón de Aquiles. Perfecto. La doctora Roxanda Pocón pregunta, ¿cuál es el espesor del tendón de Aquiles en niños? Miren, esa es una de las preguntas que a mí siempre me gusta que me hagan. Porque saben que, bueno, yo le respondería mejor, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque, miren, yo no he encontrado un texto donde haya hecho ya el estudio corroborado de esos valores. ¿Me entienden? O sea, no hay una tabla que diga, un libro que nos diga una tabla. ¿Sabes qué? Hasta el año de edad, el tendón de Aquiles tiene un grosor determinado. Hasta los 6 meses o hasta los 2-3 años tiene. Entonces yo no sé si están viendo la pantalla, pero más o menos quisiera, no sé si ven la pantalla. Se ve. Entonces miren, para la doctora, perdón, que me preguntó cómo se llama. Doctora Pocón. La doctora Popón. Miren, acá estamos, este es un tendón de Aquiles de un niño menor de 1 año, si no me equivoco tiene alrededor de 6 meses. Tenemos 1 centímetro, miren, el marcador. Entonces, este es un tendón de un niño asintomático. Entonces, yo le diría, al año tranquilamente no debería pasar los 5 milímetros en base a esto, pero yo no tengo tablas, ni he encontrado tablas específicas para eso. Excelente, muchas gracias, doctor. Ahí ya salió un tema de investigación, por si alguien anda pensando qué hacer de ti. Sí, uy, en medicina hay mucho para hacer. Muchas felicitaciones, sigue recibiendo, doctor José Ruano, Manuel Vila. Doctor Manuel Vila pregunta si con el Power Doppler o Doppler Color recomienda un PRF en especial. Eso es una pregunta, quizás mi colega sea reumatólogo, ¿no? Quisiera saber si es reumatólogo el colega. Vamos a ver qué nos contesta. Envían saludos Eric Raúl Campana, doctor Miguel Ángel Jiménez. Mucho gusto para Eric. Miren, el PRF promedio que yo utilizo es entre 0.8 y 1.2. Esos, ¿no? Y más o menos son el PRF que maneja el reumatólogo en promedio, ¿no? Y que nos da una buena sensibilidad para la microvasculatura. Ok, no nos contestó el doctor, pero ahí también le envía saludos el doctor Armando Zamora.
al maestro Zamora un fuerte abrazo como siempre y muchas gracias por el saludo. Vamos a quitar esa mancha que le acaban de poner por ahí. Ok. Bueno, doctor, esas son todas las felicitaciones. Saludos. Muchos También saludos. desde Venezuela, desde Nicaragua, desde Paraguay, Colombia, México. Excelente, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Yo creo que ya no hay más preguntas aquí en la... Perfecto. Bueno, yo quisiera simplemente terminar agradeciéndoles a ustedes por la invitación y por permitirme compartir un poquito las experiencias. Y sobre todo también felicitarlos. Felicitarlos a ustedes como sociedad por ese ímpetu científico. Y más todavía para mí significa mucho porque son parte de la gran comunidad de FLAUS, ¿no? Que es la comunidad de acá en Latinoamérica que estamos tratando de impulsar el ultrasonido. Un afectuoso saludo, abrazo para todos ustedes y para todos los que nos han podido escuchar. Muchas gracias, doctor Iván. Cayó Muchas una última gracias. pregunta que me parece también importante contestar. No sé si no hay problema, doctor. Se la Con todo gusto, con todo gusto. Renzo nos pregunta, ¿qué debemos informar en el tendón postquirúrgico? Ahí está. Esa es una buena pregunta. Qué bien para cerrar la sesión. Lo primero que tenemos que informar es que no hayan soluciones de continuidad y continuidad en los bordes. Eso es lo primero que tenemos, ¿me entiendes? O sea, los bordes, si bien son irregulares, porque ya sabemos que es un tendón operado, pero que sean continuos. Entonces, es ¿no? El espesor ya del doctor sabe que está grueso. Entonces, decir un tendón grueso, simplemente mencionarlo, pero no va como diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, los bordes regulares, que no hayan, digamos, soluciones de continuidad grandes, sobre todo intratendíneas, y que no haya un hilo o una sutura que se note con una colección adyacente porque nos indica reacción a cuerpo extraño. Básicamente eso. La doctora María Melgar levantó la mano, no sé si es porque desea hacer alguna intervención. Si no, paso a los avisos. Perfecto. Pues de nuevo, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De veras que ha sido una noche fantástica, unas imágenes muy ilustrativas, muy completas, y le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros. Igual, yo sé que algunos podrán hacernos llegar sus preguntas a Con través el de los mayor correos gusto. y se las haremos llegar al doctor si fuera necesario. Voy a aprovechar para dar un par de indicaciones.